Hola, ¿qué tal amigos de Enfoque TV? Bienvenidos a este programa donde vamos a estar hablando de un tema muy especial y tengo un invitado en esta mesa de trabajo que nos va a contar una historia de vida, pero también una anécdota que no quisiera volver a mencionar, pero lastimosamente con el transcurrir de los años, pues ese recuerdo siempre ahí está, en su vida y en su mente. Pero antes de todo eso, lo voy a presentar. Se trata de Alexander Rodríguez Lozano. Él es abogado y voy a permitir que él nos cuente un poco así de esa historia de vida y que nos cuente en primera instancia quién es Alexander Rodríguez Lozano. Bienvenido a Enfoque TV. Muchas gracias, Daniel, y a toda la amable audiencia. Bueno, pues yo soy padre de familia de 3 hijos. Uno se encuentra fuera del país, tiene 28 años ya. Y pues mis 2 chiquillos el niño tiene 12 años y la niña tiene 10 años. Mi esposa también es abogada, trabaja como funcionaria pública. Y pues nada, esa es mi familia, mi papá periodista, mamá enfermera. Igualmente pues me dedico a la abogacía. Soy abogado litigante ya desde hace aproximadamente 15 años, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia muy orgullosamente, pues especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Entonces me he desempeñado como abogado y en el campo también del derecho laboral, del derecho de familia y del mismo derecho constitucional. Bueno, parte de mi trayecto no solamente ha sido como abogado, sino también como en el sector pues político. Hice el ejercicio en el año 2019. Me lancé al consejo y bueno, pues tuvimos un ejercicio muy interesante con el partido ADA, al que ya no pertenezco. Usted menciona 2 temas muy importantes. 1, su familia. 2, sus estudios en Derecho y lo que ha conseguido en su vida profesional. Háblenos de eso. ¿Ha sido muy difícil? Sí, obviamente pues los estudios en Derecho requieren mucho esfuerzo, ¿no? El Derecho es de práctica todos los días, no es que yo terminé la carrera y salí a ejercerlo. No, es de todos los días estudiar, es de todos los días estar leyendo, actualizándose, estar pendientes de el tema político, porque es que lo político también tiene que ver con lo jurídico, recordando que pues que en este estado, que es un estado de derecho y democrático, un estado social de derecho, pues las leyes se hacen a través de la rama política, que es el Congreso de la República. Entonces sí es un ejercicio constante y de actividad. Igualmente pues con la familia, claro, sostenerla a pura punta de litigios no es fácil. Ser independiente, pues Daniel, usted lo sabe, que tiene un medio de comunicación propio, es difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo es de constancia. Tiempos malos siempre hay, pero por lo general hemos logrado con mi esposa y en nuestro hogar salir adelante. ¿Usted ha tenido solamente una esposa a lo largo de su vida o ha tenido anteriormente una pareja sentimental con quien ha convivido? Sí, yo tuve una pareja sentimental con mi hijo mayor, con Mateo, mi hijo mayor, pero pues aproximadamente yo tenía pues 19 años, 20 años, estaba muy jovencito cuando fui papá por primera vez. Y pues bueno, pues la relación, obviamente éramos muy jóvenes, muy chicos y no duramos mucho. Fue pues una experiencia importantísima en mi vida y pues a ella también le agradezco que me haya dado ese hijo tan hermoso. Bueno, ya hablamos un poco de lo que ha sido su vida, pero hubo un suceso que cambió su forma de pensar, que cambió muy seguramente algo también de su tema sentimental en su momento, tema familiar, laboral, pero que además sirvió para ese impulso
para salir adelante y para demostrarse no solamente a usted, sino a todos alrededor para qué estaba hecho Alexander Rodríguez Lozano en su momento? Cuéntenos sobre ese caso y lo que tuvo que vivir. Sí, efectivamente estaba con la mamá de mi hijo mayor, con mi primera pareja, estábamos conviviendo juntos. En esa época vivíamos en el barrio Sorrento. Yo era mensajero domiciliario en moto. Yo no había estudiado, no había empezado mis estudios de derecho porque pues las condiciones económicas mías no nos favorecían, máxime que habíamos pues quedado embarazados, nuestro hijo tenía 3 añitos, entonces pues como padre le toca a uno moverse, me tocó aplazar en varias oportunidades. Fue una gran frustración porque yo quería estudiar derecho desde mucho antes de salir del colegio. Yo había hecho unos pinitos en una emisora de Ibagué, porque mi papá es periodista, entonces había estado ahí, estaba definiéndome entre si era periodista o si era abogado, pero siempre en mi corazón he llevado la vena del litigio, de la abogacía, y eso era lo que yo quería hacer. Pero pues las condiciones económicas, usted sabe, Daniel, que aquí en Ibagué es complicado el tema de empleo aún todavía. Y en esa época estaba haciendo domicilios en una moto que tenía y de vez en cuando salía empleo, a veces no salía. Y en una de esas de búsquedas de empleo salí del municipio de Ibagué hacia Cajamarca para una entrevista de trabajo, y regresando venía en un vehículo de transporte público que me recogió en una buseta o un jeep, como una especie de jeep, sí, de esos jeeps, pero era más moderno. Y pues bueno, me vine para acá porque en esa época pues yo no me atrevía a salir mucho en moto, entonces no conocía bien la carretera. Me fui para allá para una entrevista, me acuerdo que era para un granero. ¿Qué año? Año 2002. 2002, ya hace 23 años. Hace 23 años, sí. En esa época estaba finalizando el gobierno de Pastrana y empezando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en donde se realizaban esas famosas capturas masivas que mostraban mucho en la prensa y mucho en la televisión, y que eran pues resultadistas, ¿no? De que esos gobiernos, o que ese gobierno nuevo que llegaba de Álvaro Uribe Vélez con mano muy firme, pero yo creo que corazón grande, nada que ver. Me capturaron a mí en una de esas capturas masivas, supuestamente porque era un guerrillero y porque habían hecho un perfilamiento mío, pero lamentablemente pues eso fue todo un hierro judicial. En ese momento, ¿qué argumentos tenían los uniformados para esa captura? No, que yo iba en ese carro, y los que íbamos en ese carro éramos guerrilleros, y lamentablemente pues así pasó. Primero me pidieron mi documento de identidad. Yo pasé mi documento de identidad pues porque era una autoridad pública, era el ejército el que me estaba exigiéndolo, y de un momento a otro pues dijeron engánchelos, y una vez me pusieron esposas, yo no me di cuenta de los demás, y me agacharon la cabeza y me montaron en un carro, y en una camioneta, y me montaron en una camioneta y me apretaban muy duro, me cogían durísimo. No sé, pues pensaban que yo era muy peligroso. O sea, el trato fue como si fuera usted un criminal. Sí, claro, de una vez capturado, me fui para... lo más chistoso es que posteriormente, como yo le mostré la documentación a usted, Daniel, ni siquiera tenían bien mis nombres. Entonces invertían los nombres, los apellidos, me cambiaban Alexander por Alejandro, unas veces era Lozano Rodríguez y otras veces era Rodríguez Lozano. Entonces sí, me llevaron. Un momento a otro yo pues lo primero que se me vino a la cabeza fue pues mi hijo, sí, en ese momento era mi señora, la mamá de él, y mi hogar. En ese momento pensaba mucho en mi hijo, que tenía 3 años, más o menos 3 años, él es del 90, no, ya tenía 4 años. Y pues Daniel, nos llevaron para
Yo alcancé a alzar la cabeza porque siempre me la agachaban a las malas. Como para que no viera para dónde iba. Sí, sí, exacto. En un momento a otro me colocaron, yo alcancé a mirar antes de que me colocaran una capucha que se desviaron hacia el Libertador, ¿no? Bajando desde Boquerón hacia el Libertador y pues usted sabe, en esa época se rumoraba que cuando lo llevaban a uno para allá, para el cañón del Convema, era o para desaparecerlo, para matarlo. Y pues tuve mucho miedo, ¿no? En la actualidad, usted que es abogado, ¿eso es normal que a un capturado le pongan una capucha? No, eso es totalmente ilícito. Una autoridad pública pues no puede hacer. La autoridad pública tiene obviamente el deber y la obligación de ejecutar una orden de captura, ¿sí? Haciendo la verificación necesaria, utilizar la fuerza si es necesario, si la persona se resiste, pero ponerles capuchas y nada, no, al contrario, tiene el deber de decirle los derechos. A mí no me leyeron nunca los derechos del capturado. Y eso fue lo primero. Yo pensé, y la verdad es que en esa época el país estaba muy convulsionado. El tema guerrilla contra paramilitares, secuestrando y matando gente, desapareciendo gente, la famosa mano negra. Entonces yo estaba muy asustado y de un momento a otro, pues ya después de darnos un largo paseo, que para mí fue una eternidad, la verdad no sé cuánto tiempo duró. El pensamiento de Alexander durante ese trayecto, ¿qué decía o qué pensaba? ¿Hasta aquí llegué yo? Sí, claro, eso todo se le atraviesa a uno en la cabeza. El temor es muy grande, y máxime que yo en esa época tenía, yo creo que unos 23 años, tenía 23 años o 24, y pues sí, el temor era grande, ver, o sea, la fuerza pública encima de uno es algo difícil. Y pues difícil fue ya después cuando entramos allá nos llevaron a Belén, ya me quitaron la capucha y entramos a una casa en el barrio Belén que pues ya después se reconoció y la reconocí como ahí funcionó el Gaula del Ejército en esa época, ¿no? En esa época funcionó el Gaula del Ejército ahí en el barrio Belén como diagonal a la Sociedad de Ingenieros. ¿Cuál fue el proceder de los uniformados en ese momento con usted? No, pues primero que todo me encerraban en una habitación, ¿sí? Esposado, yo duré esposado 2 días. 2 días con las manos hacia atrás. Entonces, el dolor era pues tremendo, las esposas estaban muy apretadas. Tengo las cicatrices en mis muñecas. Lo primero fue que me encerraron en una habitación, luego me sacaron de esa habitación y me llevaban a otra habitación empujado, y eso fue un proceso como de, no sé, fue mucho tiempo que me pasaban, no me decían nada, cuando de un momento a otro llegaban a interrogarme, a decirme que confesara la verdad, que dijera cosas que pues la verdad yo no tenía ni el más mínimo conocimiento. De hecho, yo esa noche iba a trabajar con mi papá cuidando baños, a ganarme la plática en el festival de duetos que era en la Concha Acústica en esa época. Y pues Daniel, en un momento a otro me cambiaron a una habitación y me golpearon, sí, me golpearon y luego... ¿Qué le gritaban mientras lo golpeaban? No, pues que hablara, que dijera que ya todo el mundo había dicho que yo era guerrillero de las FARC, que bueno, que había hecho cualquier cantidad de cosas, que había participado en una toma guerrillera, en Neiva, bueno, cualquier cantidad de cosas que yo pues obviamente estaba muy, muy, muy sorprendido, asustado. Claro. ¿Cuántos soldados lo estaban golpeando? Yo creo que primero entraban 2, luego entraba 1. Uno pues me hablaba, me decía cosas pues muy amables, pero ya se salía, como yo no decía nada, yo solamente les decía que yo no sabía por qué estaba ahí, que yo tenía que irme a trabajar. Me preguntaron dónde era mi casa, y pues uno
uno pues es hasta inocente porque uno no debía haber dicho ni siquiera eso, pero yo dije la dirección de mi casa, la dirección de la casa de mi mamá, la de mi abuela, la de mis suegras, y todas las casas las allanaron. Y todo lo de la casa, las casas de mi familia las allanaron, fueron, tumbaron puertas, rompieron muebles, escarbaron todo, y pues no, supuestamente encontraron material de guerra y todas esas cosas de guerrilla. Y yo pues sí, siempre he sido de un pensamiento liberal, de un pensamiento de izquierdas, pero pues no era guerrillero. Y ni siquiera subversivo ni nada de eso, porque yo ni siquiera había entrado a la universidad. Sencillamente a mí me gustaba, como ahora me gustaba leer mucho. Entonces encontraron por ahí unos libros, pero nada más. Y me golpearon en el estómago. Primero pues en esa época pues me golpearon el estómago, me tumbaron al piso, me dieron patadas en las piernas. Y luego me levantaban otra vez y me dejaban parado un rato, y luego llegaba alguien, entraba y me pegaba una palmada en el pecho hasta que yo me caía, ¿sí? Por último, de hecho yo soy una condición de asma, pero me quitaron mi inhalador. Yo les pedía porque me dio una crisis de asma y no me lo dieron. Por fortuna, no sé, pues no sé si fue por la adrenalina o algo, pero no me hizo falta en ese momento mi inhalador. Y luego procedieron a ponerme en una bolsa en la cabeza. Llegó alguien por detrás y me colocó una bolsa de plástico en la cabeza y me dijo: hasta aquí fue, porque usted no habló y se murió. ¿Eso lo de la bolsa es un tipo de tortura? Hombre, claro, eso son prácticas. De hecho, lo que hicieron, el golpearme nomás estando esposado, o nomás empujarme esposado para que yo me cayera al suelo, eso es tortura. Eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. A mí me tenían que haber puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que la Fiscalía efectuara pues el debido proceso, ¿no? Que es y darle la posibilidad de tener su abogado. Exacto, sí, a mí no me permitieron ninguna llamada, sino ya hasta, creo que hasta el día siguiente, a los 2 días, me tuvieron encerrado ahí, yo creo que aproximadamente unas 24 horas. ¿Durante cuánto tiempo lo golpearon? No, no fue constante. Como le digo, me cambiaban de una habitación a otra. Entonces en este momento no, me decían que hable, que tranquilo, me daban agua, y ya después me cambiaban de habitación y pues me daban durísimo. Me ponían la bolsa a asfixiarme y yo trataba de hablar, pues no podía hablar. Y pues ahí, cuando tenía la bolsa puesta, pues me daban puñetazos otra persona. Lamentablemente pues ahí sí, pues uno con la bolsa puesta no podía ver quién era el que le estaba pegando. ¿Usted se acuerda de los rostros de ellos? ¿Eran jóvenes? ¿Ya tenían cierta edad? ¿Qué puede recordar? Pues los soldados no se dejaban ver casi la cara, ¿sí? Porque cuando me capturaron, de hecho, me agachaban la cabeza y ya en el Gaula entraron varios. De hecho, me dijeron que era el coronel, no sé, la verdad no tuve nunca tiempo de reconocerlo. Después no quise ni siquiera ver, porque... ¿Era como el comandante encargado en ese momento? Sí, el hombre, en ese momento pues podemos decir que yo era un muchacho, pues yo podía decir que era un cucho de 40 años, y pues yo tengo en este momento 40 años, y sí, más o menos en esa época era un hombre, sí, de 40, 47 años, que es mi edad en este momento, y mayor. Me hablaba, me decía... Claro, y se reconoce por el uniforme diferente. Claro, y entonces de un momento a otro yo le dije que yo no iba a hablar más, porque yo no tenía nada más que decir. Entonces ese man se puso bravísimo y se enfureció y me pegó él fue el primero que me pegó una palmada en el pecho. Entonces cuando me pegó la palmada en el pecho, pues yo me fui para el suelo, porque yo tenía todavía las esposas puestas, que a mí no me las quitaron, sino ya prácticamente a los 2 días, cuando ya nos llevaron a exponernos allá como los resultados de una gran captura en medios de comunicación en la 6ª Brigada, Daniel.
O sea, usted pasó en los diferentes medios de comunicación regionales como una captura importante para el Ejército Nacional. Sí, eran varias personas que estaban ahí en ese momento conmigo. Yo la verdad, pues a todos, a las personas que estábamos ahí, pues no nos juntaban, ¿sí? Solamente los volví a ver cuando nos sacaron de ahí. De hecho, cuando me hicieron la primera reseña, fue una forma también de burla, lo hicieron de burla. En ese momento, en esa época, estaba de moda una novela que se llamaba Pedro el Escamoso. Entonces, uno de los agentes del DAS, porque ellos iban uniformados, de él sí me acuerdo mucho, porque él estuvo ahí, él entró, él fue uno de los que me interrogó muy amablemente, ¿sí? Pero me dijo que mejor hablara porque que como todo el mundo lo sabía, pues que ellos eran de las AUC o tenían contactos con las AUC y pues que ya sabían dónde vivía, ¿sí? Entonces yo lo único que hacía era rogarle y pues llorar. Yo no me acuerdo si yo le lloré, pero yo estaba muy asustado y le dije que por favor no se fuera a meter con mi familia, que yo no tenía nada que ver en eso. Yo estaba buscando trabajo. Y pues uno de esos agentes ya del DAS, cuando me fue a tomar la foto, porque eso fue una acción conjunta, yo lo vi después en los documentos que leí, una acción conjunta entre Ejército, el DAS y la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? En donde hicieron ese operativo. Y pues lo que le correspondía al DAS era la reseña, ¿no? También. Entonces me dijeron, sonría y hágase famoso como Pedro el Escamoso, y me tomaron la foto de reseña ahí para reseñarme como un delincuente. Entonces me tomaron mis huellas digitales y todo eso, y nos sacaron ya, me sacaron a mí con todas las personas que estaban ahí capturadas, que yo supongo que si hicieron eso conmigo, pues también lo hicieron con todos ellos. Y pues ahora le explicaré por qué duré 6 meses preso. Porque una persona, pues obviamente al nivel de tortura, de pronto no solamente el físico sino el psicológico al que es sometido, pues dice cualquier cosa, ¿sí? Entonces supuestamente alguien dijo que yo era un colaborador de la guerrilla, cuando pues yo no era nada de eso, y solamente por eso tal vez esa persona respondiendo a algún tipo de presión, porque a mí me decían, mire, me mostraban la foto de todos los demás, me decían, mire, diga que este es guerrillero, y usted se va, o le hacemos una rebaja. Eso me nombraban la norma, sí, me nombraban la norma penal. Pues yo les decía, pero yo cómo voy a decir mentiras si yo no conozco a esa gente, y si yo me pongo a decir mentiras, después ellos que me van a, si lo llegan a hacer o no lo son, pues después el del problema voy a ser yo, por decir mentiras, decirle mentiras a la justicia. Entonces considero pues que ahí con eso tuvieron para privarme de mi libertad aproximadamente 6 meses en la cárcel. 6 meses. En la cárcel distrital de Ibagué, lo que hoy se conoce como el famoso Panóptico. Ahí estuve. ¿Lo torturaron de alguna otra forma, además de lo que nos cuenta de la bolsa en su cabeza? Pues la tortura fue psicológica también. Me colocaron un fusil. Cuando estaban ellos ahí, me colocaron un fusil y me dijeron, bueno, hermano, hable porque le vamos a contar hasta 10. Y yo pues lo único que hice fue quedarme callado y orar, ¿no? Porque yo no sabía qué más hacer, no sabía qué más decir, y ya golpeado y ya torturado, amenazado. En ese momento estaban, mientras me hacían eso, me estaban barriendo en el hogar. Se me llevaron una moto, yo tenía una motico, una DT. En esa época tenía una ¿Que fue moto, como una especie de comiso, extinción de dominio? No, fue decomisada mientras se surtió la investigación. Ellos me la devolvieron desvalijada, pero me la devolvieron. O sea, por partes. Sí, no, le dejaron solo las carcasas del motor.
se le robaron en los patios, el resto. Un tío Teófilo Lozano, quien fue el que me defendió, igualmente pues me dijo, vamos a demandarlos por ese hurto ahí de mi moto, pero pues eso, yo le dije que yo no quería volver a saber nada de eso. Yo estaba demasiado, pues después de salir de la cárcel 6 meses, yo no quería saber nada de eso, un tiempo. Y Daniel, pues de ahí, para continuar el relato, a mí me llevaron para la 6ª Brigada y me expusieron ante medios de comunicación. Y pues la única persona que yo logré escuchar 2 días después, aproximadamente 2 días después, que yo vi el sol después de estar guardado ahí tanto tiempo, pues fue mi papá. Escuché la voz de él porque yo estaba con la cabeza agachada para evitar pues que me tomaran la foto de la cara, que mi cara saliera en la prensa o en medios de comunicación, esposado con las manos atrás. Entonces mi papá me dijo, dese la vuelta, que eso no es obligación. Y cuando él me lo dijo, pues yo de una vez me desgajé a llorar. Yo me puse a llorar. Yo creo que escuchar la voz de mi papá me dio mucho sentimiento, pero también pues me dio mucho confort, mucha paz, mucha tranquilidad. Me dijo, tranquilo, que aquí estoy. En ese momento ahí es donde yo siento que pues que sí tenía pues a mi papá, ¿no? El viejo cumplió años hace poco y todavía lo tengo vivo por fortuna, y pues le doy gracias a la vida y que lo tengo al lado, que somos muy buenos amigos con mi papá. Yo creo que uno como papá uno debe tratar siempre no solamente de ser un papá proveedor, un buen papá, sino la finalidad es ser uno amigo de sus hijos. Y al principio es difícil, lo viví con mi hijo mayor, pero ahorita somos grandes amigos también con él, así como yo lo soy con mi papá. Y pues espero que mis 2 hijos pequeños el día de mañana puedan decir lo mismo de mí, ¿no? Que yo soy su amigo. Mire, usted fue presentado ante los medios de comunicación como un delincuente, como un guerrillero. Sí, o sea, señor. Usted prácticamente en ese momento lo acusaron sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de audiencia. Lo único fue la captura. Exacto. La captura, me presentaron como un guerrillero de la columna Teófilo Forero, que ni siquiera opera en el Tolima. Entonces me presentaron de esa manera como guerrillero, cuando pues yo sencillamente estaba buscando trabajo. Eso me pone a mí en esta época que uno revisa, en la época en que se dieron los falsos positivos, Daniel, que comenzó a reventar todo lo de los falsos positivos. ¿Usted podría considerarse como un falso positivo? Claro, Daniel, claro, es que eso es un falso positivo, porque las mal llamadas capturas fueron unos falsos positivos no solamente para los soldados que estuvieron ahí, que los tuvieron que haber premiado con días de permiso, tal vez por haber hecho semejante captura, sino que también del gobierno nacional de esa época, que era el de Álvaro Uribe y el de Pastrana. Estaba finalizando el gobierno de Pastrana, empezando el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, cuando hablaban de los falsos positivos, cuando comenzamos a escuchar en el año más o menos 2011, 2010, 2011, ya 2012, yo de hecho había escuchado mucho antes de los falsos positivos, cuando yo ya estudiaba Derecho, por una tesis que me leí, La justicia eficientista, no eficiente sino eficientista, porque muestra resultados sin serlos necesariamente. Comencé a darme cuenta y inmediatamente yo identifiqué que eso podía ser cierto, y pues la historia y las pruebas, ¿no?, judiciales, que más de 53 senadores están presos o inhabilitados por parapolítica, ¿no? Muchas personas, muchos soldados, ahorita militares de alto rango, están confesando en la Justicia Especial para la Paz de lo que hicieron con esos falsos positivos, ¿no?
de disfrazar personas, engañarlas, aunque pues a mí es una especie, como lo digo yo, no se puede comparar porque la gravedad, ¿no? Porque mi vida por fortuna no fue acabada en esa época. Mi vida continuó en la cárcel mientras me investigaban. Yo no fui condenado, o sea, nunca fui condenado. La fiscalía a los 6 meses precluyó la investigación porque no había ningún tipo de elemento material probatorio que indicara siquiera que yo era un guerrillero de las FARC. Yo le repito, y cuando estoy hablando con alguien del tema político, yo pues me identifico como de izquierda, pero si de izquierda no per se no te convierte en un guerrillero. ¿Por qué Alexander Rodríguez Lozano en ese momento, o meses después, o días después, no denunció? El miedo, Daniel, miedo, mucho miedo. Cuando a mí me dan la libertad, pues a mi casa prácticamente a los 2 días llega uno de los agentes del DAS que estuvieron ese día allá. O sea, ¿lo visitaron a su casa? Sí, fueron a la portería. Yo vivía en Torres de Periodistas en esa época y que lo necesitan, que un amigo suyo que por favor salga. Entonces yo salí y era un agente del DAS. ¿Alguno de los que participó ese día? Sí, yo... ¿Lo reconoció? Sí, yo lo reconocí. Y pues me advirtió, que me amenazó, que me dijo, iba en una moto, me acuerdo mucho que era un TS 125, me gustan las motos y... Sí, y en ese tiempo acostumbraban a andar los agentes del DAS en ese tipo de motos. Iba en un TS 125 y pues me dijo, porque yo pues... El otro estaba un poquito más arriba y él fue solo, me abordó solo, me dijo que mucho cuidado, usted estuvo muy afortunado porque no hubo cómo dejarlo allá, pero si usted se pone a contar, se pone a decir, se pone a demandar, nosotros ya sabemos dónde vive y dónde está su familia, en qué colegio estudia su hijo. Mi hijo estaba en el jardín infantil en esa época. Su hijo está en un jardín tal, así, que era del bienestar familiar. Yo qué podía decir, ¿sí? Nosotros sabemos todo de usted y de hecho uno podía darse cuenta a veces que en la esquina, cuando yo salí de la carrera sexta, cuando me dirigía a la universidad, pues ahí habían pues este tipo de personajes. Igualmente pues uno queda un poquito psicoseado, traumado porque bueno, pues fueron capaces de hacer todo lo que hicieron y con todo lo que me hicieron allá encerrado, pues por acá libre usted, Daniel, en la calle mataban gente y usted lo sabe. En los 90 y a comienzos del año 2000 fue una época muy convulsionada, en donde estaban ya terminando de matar a todos los líderes de la UP. Yo tenía mucho, de la UP, sí señor. Sí señor, yo tenía mucho temor y yo me iba a ir de la ciudad. Yo me iba a ir de la ciudad, pero mi familia me dijo, no, Alex, usted no se va porque usted no le debe nada a nadie. Usted no le debe nada a ninguno. Usted ha sido una víctima. Pero lamentablemente cuando uno lo señalan de ser guerrillero, y sobre todo hace 22, 23 años, pues Daniel, uno lamentablemente se queda con prácticamente con una lápida colgada o con el señalamiento público. Eso me obligó a mí durante mucho tiempo, pues yo hice terapia psicológica. Es que lo voy a preguntar por eso de una vez. A hoy usted habla de este tema, ¿qué siente? Y también le pregunto, ¿qué afectaciones le quedaron en su cuerpo y en su mente tras este suceso que tuvo que vivir?
Físicamente, dentro de las torturas que me hicieron cuando yo tenía puesta la venda en los ojos, yo no sé si fue porque me tiraron con la venda en los ojos, no, con la bolsa en la cabeza, pues básicamente queda uno vendado, no ve nada. En algunas oportunidades me sentaban en el suelo, me tiraban al piso, yo quedaba sentado sosteniéndome con las manos, y cuando me sostenía con las manos, no sé si me pegaban con algo o me machucaban los pies con las botas, con sus pies, y pues físicamente a mí las manos... Hoy tiene afectaciones. Sí, claro, a mí las articulaciones me duelen muchísimo. Yo nunca se lo digo a nadie. Yo creo que... Se guarda ese dolor. Sí, yo creo que mis hijos no lo saben, y mi esposa hasta hace muy poco supo que a raíz de eso era que me dolían muchísimo las manos. A mí no, pero pues... ¿Le duelen las manos y usted se acuerda de ese tiempo que tuvo que vivir? Sí, a veces ya uno como que coge callo, Daniel. Sí, pienso yo que el pasado es importante recordarlo, pero lo importante del pasado es que tiene que tomarlo uno de experiencia y sacarlo lo mejor de eso para seguir adelante. Si tú te quedas mirando el espejo retrovisor, no vas a poder mirar hacia adelante y de pronto te estrellas. Durante muchos años sí viví como con ese rencor, con dolor. Me dolió mucho que perdí a mi abuela en presidio. Usted haya guardado y se murió su abuelita. Sí, mi abuelita era del Partido Liberal. Ella huyó con mi abuelo de la violencia del Valle de San Juan. Ese problema en con ese mis tiempo. tíos los tocó salir corriendo por la violencia liberal y conservadora. Ella le tocó, por eso llegaron acá a Ibagué. Les tocó huir. Y yo la iba mucho con ella porque me encantaban mucho las historias que ella me contaba. Y yo la perdí. Ella murió de manera súbita porque ella era muy sana. Ella era muy alcahueta conmigo porque ella me dejaba tomar cerveza y me dejaba fumar cigarrillo. Y pues yo cigarrillo no, ya lo dejé, pero era alcahueta conmigo. Cuando pues mis papás, mi mamá me vigilaba que no fuera a coger esos vicios. Ella fumaba President, entonces en ese tiempo, claro. Me dejaba fumar President. Y yo hablaba mucho con ella, ella me contaba, ella fue ascensorista de la gobernación del Tolima, se pensionó ahí y murió, y yo no pude despedirme de ella. ¿Usted de pronto no se enteró que en ese tiempo en que usted estaba guardado, su abuelita lo preguntaba? Sí, claro, mi familia pudo irme a visitar varias oportunidades, tías, primos, mis hermanos, mi hermano Coco, que lo quiero mucho, mi hermana, mi papá, mi mamá, todos fueron a visitarme cuando podía. Mi hijo me vio en la cárcel. ¿Cuántos años tenía él? Mi hijo me vio esposado. Mateo tenía aproximadamente 4 años. Mi hijo me vio esposado porque después del Gaula nos sacaron prácticamente una semana a la permanente central. Nos tuvieron allá, y allá en la permanente pues es un tema humanitario tremendo porque allá no hay baños, allá le toca pues a uno hacer las necesidades en un hueco, en un sifón delante de todos. No sé cómo sea ahora, pero en esa época eran 2 celdas, una celda grande, nos pusieron ahí revueltos con todo mundo y con presos sociales, con de todo, y pues es difícil porque la necesidad. Entonces en una de esas me sacaron para que mi familia me pudiera ver. Estaba mi familia ahí, me dieron apoyo, y mi hijo estaba ahí. Pues la mamá de mi hijo en esa época me lo llevó allá, y él me vio con las esposas. Igual pues esas cosas pues quedan, ¿no? Pero sí, lo más doloroso es que perdí también mi hogar,
En esa época perdí mi hogar porque pues, bueno, pues igual no, eso no hay que echarle la culpa a eso, pero sí fue un detonante porque me habían endilgado terrorismo, me han endilgado concierto para delinquir, me han endilgado secuestro, cualquier cantidad de delitos conexos a la rebelión. Y poco a poco la defensa se fue pues fortaleciendo mía, porque pues mi abogado por fortuna era mi tío. Yo no tenía abogado de nadie, era mi familia. Yo creo que de no ser por eso, por mi tío, no sé cómo hubieran sido las resultas del proceso. Él es un excelente abogado, ya está retirado, fue juez de la República y también litigó muchos años con mucha experiencia. Y pues se perdió el hogar. Cuando yo salgo, ya pues la relación estaba deteriorada. Mi esposa ya se había, pues al poquito tiempo ya tenía otra pareja y se fue. Es normal, yo a eso no le guardo rencor. Me dolió mucho, claro, pero hay que entender también las condiciones de la época y que pues me metía en todo ese poco de delitos, pues también se pensaría que yo me iba a quedar ahí quién sabe cuántos años preso, ¿no? Por fortuna solamente fueron 6 meses, que 6 meses para mí, un día en la cárcel es mucho. Una eternidad. ¿Su señor padre tuvo alguna afectación luego de conocer todo lo que usted estaba viviendo y además tema laboral? Claro, pues mi papá periodista y pues reconocido en el Tolima, y fue jefe de prensa de la gobernación muchos años. Cuando creo que Álvaro Ramírez fue secretario de gobierno departamental, Voz del Tolima, Caracol Radio, en fin, muchos medios de comunicación, mucha experiencia. Y el viejo pues sí, imagínese el señalamiento, pues si el señalamiento fue pues obviamente directo para mí, pues mi papá era una persona expuesta públicamente y eso obviamente los compañeros se solidarizaron. Pero usted conoce el medio, ¿no? Uh-huh. Daniel, usted conoce el medio y pues bueno, vivíamos en torres de periodistas. Mi familia también fue afectada porque algunos vecinos cada nada pues me echaban la policía. ¿Por qué? No, pues yo, como cualquier persona, llegaba a veces con bolsas, pero pues del mercado, ¿no? Y entonces me echaban la policía porque yo estaba supuestamente entrando quién sabe qué material subversivo al apartamento de mi mamá, y pues me tocaba atenderlos en la puerta muy gustoso y decirles que era el mercado y que si tenían una orden, por favor, ya estaba estudiando derecho. Entonces que si por favor tenían alguna orden, que por favor me la hicieran ver. No, era que un vecino vio entrar paquetes raros. Pues dígale al vecino que me denuncie. Y no, de hecho efectivamente un vecino me denunció en la Fiscalía General de la Nación por calumnia, creo, en esa época, sin yo haber dicho nada. Solamente para él allá en la fiscalía hacerme arrimar y decirle a la fiscalía que era que él tenía miedo y que quería que yo me fuera del conjunto porque yo es que entraba paquetes raros. Entonces eso fue un calvario, Daniel. Mucho tiempo me obligó a tener mucho miedo, a tener usted sabe que cuando uno le falta de pronto la experiencia en la vida, cuando uno es joven, uno vive pendiente sobre todo de la aceptación no solo de su entorno, sino de los demás. Uno trata de ser aceptado socialmente porque el ser humano es un ser social, y vivir eso me alejó de todo. Sí, yo siempre he jugado fútbol, entonces no volví a jugar fútbol, socializaba muy poco. Y cuando entré a la universidad, pues creo que esa fue mi terapia, ¿no? Haber entrado a estudiar Derecho, creo que fue mi terapia durante toda la carrera, porque
porque yo no podía expresarme, yo no tenía casi amigos y ahí sí podía socializar. Y yo creo que pues muchos compañeros nunca supieron esto, ¿no? Nunca supieron pues esto, pues de pronto en esa época no se exponía uno tanto a los medios y no había redes, con la tecnología. No había redes sociales como hoy. Entonces sí fue difícil para mi papá, para mi familia. Mi mamá sufrió mucho. Todo el entorno familiar. Mi mamá pues obviamente una mamá de ver a un hijo privado de la libertad y señalado pues, y en un país en donde matan a la gente nomás por ser sindicalistas. Es que por eso uno habla de, cuando venimos acá a estas entrevistas, del discurso de odio, pero los que más dan odio son esas personas que lo piden y que exigen el discurso de paz, pero que no lo hacen. Más de 20 años después, ¿por qué decide contar su historia? Daniel, porque considero que este es un momento de cambio en el país. Este es un momento en el que de mi vida personal, en la que, como le indiqué, ya no me interesa a mí la aceptación social. Estuve por fuera de Ibagué casi 4 años. Viví 2 experiencias más duras que yo creo que la cárcel, que fue ver a mi hijo con una enfermedad en un dictamen que es catastrófico, pero que hemos sabido paliarlo. Mi hijo de 12 años, en esa época tenía 9 años. Y mi hija pues también estuvo hace 2 años hace un año, cerca de la muerte. Sí, ella tuvo una inflamación cerebral súbita y duramos con ella hospitalizada 10 días. Fueron experiencias durísimas. Mi esposa estuvo un poquito deprimida, no solamente por eso, sino por temas ya también que se acumularon. Entonces, Daniel, no me siento capaz en este momento, me siento con la capacidad de mirarlo a usted, de mirar a quien quiera mirar a los ojos y decirles que fui privado de la libertad, fui torturado y que eso ya no me da miedo, que eso ya no me da temor, que no me da temor denunciarlo. En esa época tuve mucho miedo, ya no lo tengo. Sí, obviamente uno tiene sus, como le había explicado, yo tenía como de ese como, ¿será que voy a la final o será que no la doy? ¿Será que doy la entrevista? ¿Será que no? Pero hoy que me está contando cómo se siente, descansa. Sí, uno se descarga muchísimo, Daniel, cuando uno habla de estas cosas. Socialmente fui señalado, socialmente fui expuesto. Nunca hubo una retractación de ningún medio de comunicación. Creo que salí en varios, a nivel nacional, pero también a nivel local, impreso. No le voy a dar publicidad ahora, pero no me importa. Aquí estoy, hice un ejercicio al consejo, ese ejercicio de ir soltándome. Fue un proceso de muchos años, de más de una década. Muchos no sabían la lucha que usted estaba llevando en su interior. Exacto. Y decidí lanzarme. De hecho, a mí me propusieron lanzarme por el Centro Democrático, por la lista de Andrés Hurtado en el 2019. Yo tenía un contrato con la gobernación, y cuando yo me lanzo por el partido ADA, que era un partido nuevo y que supuestamente era un partido progresista, pero que pues de hecho hoy me dieron mi resolución de salida del partido, porque yo renuncié a ese partido porque no es progresista. Pero en esa época sí se vendió como progresista el partido ADA, y me lancé al hacer el ejercicio del consejo con la convicción no solamente política, sino de filosofía de vida que yo quiero llevar y que yo llevo. Yo no me iba a lanzar por un movimiento de derechas. Estaba en la gobernación, sí, claro, pues estaba ejecutando un contrato, pero trabajo.
Sí, y me lo pues de una vez pues acabó el contrato y no me dieron más contrato y bueno, eso son consecuencias y yo las asumí con mucha dignidad. No fui a rogar, no fui a decir absolutamente nada, ni a pelear, ni salí por medios de comunicación a decir cosas que realmente pues no vienen al caso, a renegar. De hecho, mi filosofía de vida es diferente, es vivir lo más tranquilo que se pueda, pero muy activo. Y ahora volví a mi ciudad después de las experiencias que tuve, con muchas más ganas, ¿sí? Con muchas más ganas de echar para adelante y superando este temor, porque lo importante, Daniel, tener miedo no es malo, porque tener miedo es una reacción natural del cuerpo humano y de la mente humana, pero lo importante es superarlo. Lo importante es superar. Tener miedo no es malo, lo importante es que ese miedo, esos temores hay que superarlos. Y estamos viviendo otra época, una época de cambio. Estoy muy contento porque a pesar de que yo no pude estar activamente en política durante estos últimos 3 años debido a la pandemia, a los cambios que tuve de vida, de rumbo, porque me tocó salir de la ciudad a buscarme la vida junto con mi esposa y mis hijos. Estamos en una época de cambio. El gobierno nacional me gusta, el gobierno del presidente Petro. Puedo hablar con toda tranquilidad, no tengo nada, no me han dado nada, no he pedido absolutamente nada. Me ha gustado mucho el cambio, me levanto viendo otro relato de país. Me levanto viendo que las cosas sí pueden cambiar y eso me anima, y eso me animó a que, bueno, esta experiencia la pueda yo contar, la pueda hacer pública, porque sí fue pública, sí tuvo impacto, un impacto pues obviamente en mi familia. Negativo para su vida. Pero a la vez también fue positivo, porque me hizo valorar la libertad, Daniel. Porque cuando uno está preso, cuando uno está ya metido entre las rejas, en la cárcel, imagínense que a mí me metieron al patio 5. ¿Y ese es el patio para? Ese era el patio para presos sociales que eran por narcotráfico, hurto, ¿sí? Por delitos menores también, ¿sí? Pero también era un patio en donde estaban paramilitares, investigados por paramilitarismo e investigados por rebelión. O sea, era un polvorín. Y llega usted con ese título de guerrillero en ese momento. Claro, entonces también corríamos mucho riesgo. Claro. Y nos recibieron porque en la cárcel se maneja todo diferente, ¿sí? Entonces habían 3 representantes, uno de los presos sociales, otro de los presos políticos, que éramos nosotros, y uno de los presos paramilitares. Entonces nos dijeron las reglas de juego ahí en el patio. Nadie tenía el porte de armas sino los presos sociales, eran los que ellos eran los que mandaban en el patio. Pero Daniel, aparte de todo, vivir ahí es difícil. ¿Por qué? Porque a usted le dicen, usted se acuesta a tal hora y le dicen a qué hora se tiene que levantar. Usted no tiene libertad de nada. Vienen y hacen una requisa, Daniel, y me decían, bájese los pantalones y haga cuclillas. En una oportunidad yo me indigné muchísimo. Les dije yo, esto no es un trato para una persona que está aquí investigada. Mejor dicho, me iban a coger y me iban a dar. Pero por fortuna intermedió otro guardián del IMPEC y vino el encargado del patio, que ya era en ese momento, había cambiado el orden y se pudo conjurar eso. Pero la verdad, el trato ahí es... vivir uno ahí es difícil, es muy complicado, Daniel, es difícil, hay que saberlo. Sin embargo, ahí yo vendí huevos, ¿sí? Huevos fritos,
También practiqué fútbol, igualmente estudié y hice, ¿cómo se llama eso? Alfabeticé. A muchos presos políticos les daba yo clases de primero a quinto de primaria para enseñarles a leer y a escribir. Hice actividades en ese un trabajo social. Sí, yo aproveché para hacer eso, mucha lectura, y decididamente dije, yo salgo de acá. Yo siempre estuve muy convencido de que iba a salir, yo no perdí nunca la esperanza, y estaba muy convencido de estudiar Derecho. Pero lo que pasó fue que a los 2 meses de haber entrado ahí, se armó una guerra tremenda, y los presos políticos imagínense cómo es la vida, Daniel. En la calle se estaban dando las autodefensas, los paramilitares contra los guerrilleros, y los guerrilleros contra los paramilitares. Pero en la cárcel, en el patio 5, se unieron para expulsar a los presos sociales y darle otro rumbo, o sea, un rumbo obviamente interno, porque todo el mundo lo sabe, hay un cacique. Entonces ya no eran presos sociales, sino habían 2 caciques, que era un guerrillero, un paramilitar, una cosa muy rara, que ellos decían, la consigna era, la guerra es en la calle, aquí vamos a estar en paz. Eso decían, y eso se pudo llevar a cabo. Bueno, ¿cuál es ese mensaje final que usted quisiera darle a las personas que tienen la oportunidad de escuchar su historia? Y también le pregunto, finalmente, si usted se llega a encontrar o a reconocer a algunos de esos uniformados o el comandante que estuvo a cargo de esa operación, ¿usted qué le diría hoy en día? Bueno, pues si yo, para contestarle la segunda pregunta, que lo perdono. Yo no guardo rencor en mi corazón. Eso me dolió muchísimo. Ellos creyeron estar haciendo. Yo he estudiado ese fenómeno social del conflicto armado en el país, y las fuerzas militares, cuando cometen ese tipo de abusos, creen que están cumpliendo su deber, pero pues no es así. Ellos están totalmente convencidos de que, y de hecho muchos todavía lo justifican, ¿sí? Muchos justifican la violencia. Yo creo que a mí me fue bien a comparación de muchos. Yo creo que yo, mirándolo en retrospectiva, la saqué barata. Pero que no, yo no guardo rencor en mi corazón. Vea, Daniel, uno tiene que perdonar y echar para adelante, porque si uno se aferra al dolor del pasado, pues se va a envenenar con su propio odio. Entonces, la verdad no me acuerdo, Daniel. Han pasado ya 23 años. Escasamente me acuerdo de la persona que fue a mi casa. Escasamente, ya no podría decir, uy, lo veo. Y además, pues la persona ya han pasado 23 años, tuvo que haber cambiado, ¿no? Un poquito, envejecido. Pero si me los encontrara, yo no les diría que los perdono, que no les guardo ningún tipo de rencor, que les daría la mano, Daniel, les daría la mano, porque uno tiene que perdonar para hacer paz en este país, para avanzar en este país. Hay que perdonar. Si no hay perdón, no hay paz, y eso es lo que nos falta en este país, que haya paz. Y el mensaje a la ciudadanía es que, antes de señalar pues de pronto a las personas, de juzgarlas por su apariencia, por lo que se dice de ellos, por lo que uno tiene o se imagina en su mente, yo prefiero y preferiría que tratáramos de conocerla, de preguntarle a esa persona qué piensa, qué siente, y entender las diferencias, y entender que juzgar a las personas nos implica todo un proceso mental que nos termina envenenando, y que termina en últimas midiendo lo que podemos hacer o lo que podemos decir, y lo importante es ser auténticos, Daniel. Eso es lo importante en la vida. Alexander Rodríguez Lozano, gracias por contar su historia a través de Enfoque TV.
No, gracias Daniel por darme este espacio, muchas gracias y un saludo muy especial a la ciudadanía, de verdad, ha sido, usted no sabe lo importante que es para mí hablar de este tema y exponerlo. Muchas gracias Daniel. Un periodismo diferente.